en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bienvenidos a Un Zoom sobre la economía. Una hora semanal para recorrer lo más relevante de la economía local e internacional con Enrique Sebach. Información, análisis, perspectivas, invitados. Para que no estés muteado en economía, quédate aquí. Ya empieza Un Zoom sobre la economía. Están acompañando a Enrique Sebach en Un Zoom sobre la economía. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. Sofingen, financiando la economía real. Podés soñar con emprender un nuevo proyecto, con armar una pyme, con remodelar tu casa, con tener la mejor cosecha de la historia, o hasta con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande. Pensá en macro. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Un Zoom sobre la economía, como todos los martes a esta hora, en donde nos proponemos, a veces nos sale bien, a veces más o menos, ponerle precisamente un zoom a la economía, a veces nacional, a veces internacional. Bueno, la verdad que tengo que confesarles que siento una gran pena hoy, porque, saben, acaba de terminar la marcha por reclamo del financiamiento universitario, y yo debería pasar de nuevo la nota que hicimos con Laura Caullo del IERAL la semana pasada, pero voy a resaltar algunos puntos. A ver, la sociedad argentina decidió, yo no sé, no quiero poner a hacer historia o a justificarlo o a juzgarlo, pero decidió que la universidad pública debía ser financiada con impuestos que pagamos todos. Incluso, obviamente, los que no van a la universidad ni podrán ir a la universidad. Es decir, es una decisión de gasto público financiado con impuestos. La palabra gratuita, como ustedes saben, no corresponde en este caso porque ninguna de las personas que concurre a la universidad a título de trabajo en la universidad lo hace relativamente gratis. O lo pongo al revés. Si hay un presupuesto universitario que se está reclamando es porque hay plata de por medio, y si hay plata de por medio alguien la está pagando. Y la estamos pagando todos, o todos aquellos que pagan impuestos. Y a veces los que pagan el impuesto inflacionario, digamos, ¿no? Es decir, es una decisión que ha tomado la sociedad argentina hace muchos años, que no se pone en tela de juicio, como tampoco se pone en tela de juicio otros capítulos del gasto público argentino, pero bueno, en beneficio del debate aceptemos que es una decisión de la sociedad y sus representantes en el Congreso han insistido en esta decisión. Ahora, dicho esto, hay dos o tres cosas que me parece importante puntualizar. Aclaro, dicho sea de paso, que yo soy egresado no solamente de la universidad pública, sino de una escuela secundaria de la universidad. Sí, yo fui al Carlos Pellegrini y después fui a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Ciencias Económicas, más allá de las cosas que haya estudiado después. De manera tal de que no tengo un sesgo en contra de la universidad pública, sino todo lo contrario. Es decir. Pero digo, en este contexto hay dos cosas. El primero es que esta idea de que todos pagamos con impuestos a los estudiantes universitarios implica, o mejor dicho, a los profesores y no docentes universitarios, tiene primero un sesgo de lo que llamaríamos regresivo, porque, insisto, pagan la universidad, le pagan estudios universitarios a los que están estudiando, gente que a veces ni siquiera podrá llegar a aspirar a la universidad, o que inclusive tienen no tienen posibilidad de terminar un colegio secundario, digamos, ¿no?
Es más, como nos contaba Laura Caullo la semana pasada, cuando uno mira por decil a la población universitaria, solo el 20% de la población universitaria, es decir, de jóvenes de entre 18 y 25 años, corresponden a los sectores de ingresos más bajos. O sea, solo el 20% de los estudiantes de la universidad responden a hogares, o corresponden a hogares, o pertenecen a hogares de bajos ingresos. Todos los demás son del quinto decil para arriba, si son de clase media a clase más alta, digamos. De manera que ya hay un segundo sesgo, es decir, no solamente que todos le pagamos en la universidad a los chicos que están estudiando, sino que además le estamos pagando al 80% de los chicos que le estamos pagando provienen de hogares que, digamos, tienen un ingreso suficiente como para eventualmente pagar algo vinculado con la universidad. Pero insisto, la sociedad argentina ha decidido que eso no pasa. Ahora, si eso es así, la responsabilidad de administrar fondos públicos que le concedemos a las universidades es mucho mayor. Hay una responsabilidad de administración de quienes administran, para administrar los fondos como corresponde, no auditados, porque la auditoría es un ex post, digamos, ¿no? Si yo hago siempre el mismo ejemplo, si hoy al rector de la Universidad de Buenos Aires se le ocurre regalarle con motivo del Mundial una pelota de fútbol a cada estudiante, la auditoría lo único que le va a hacer es pedirle la factura. Y si tiene la factura, tiene la transferencia, tiene el pago hecho, dirá, esto está en orden, digamos, no va a juzgar si correspondía comprar una pelota de fútbol a cada estudiante o no. Hay una responsabilidad de los docentes de, digamos, dar clase, de tomar examen y de hacer meritocracia. Meritocracia en serio. Y hay una responsabilidad de los estudiantes de estudiar y terminar sus estudios en tiempo y en forma. Es decir, recuerden también los datos de la semana pasada, en la Universidad Argentina reciben 44 chicos por cada 1.000 estudiantes por año, en la Universidad Chilena se reciben 144 y en la brasileña creo que eran 120, para más o menos esa era la relación. Y por supuesto esto es no solo producto de que, dado que de la poca exigencia que hay para cumplir las materias dentro del plazo correspondiente, dentro del año correspondiente, etcétera, sino que además, es producto del sistema de ingreso que tiene la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Argentina en general, hay algunas que no, pero en general, que es este sistema de ingreso en cuotas, digamos, de ingreso con ciclo básico, que es muy caro, porque hay que tener muchos profesores, muchos edificios, muchos no docentes, etcétera, para atender a jóvenes que a lo largo del ciclo básico van dejando la universidad, o que se quedan en la universidad por años. Entonces, aceptando que la sociedad argentina, insisto, y que los legisladores que la representan siguen insistiendo en que sea financiada con impuestos, porque así tiene que ser, bueno, lo mínimo que podríamos pretender de la Universidad Argentina es que sea eficiente, que gaste como corresponde, que los docentes sean como corresponde, que la relación docente-no docente sea razonable. Hoy hay 3 no docentes por cada docente, o sea, cada docente tiene 3 empleados a cargo, para ponerlo de alguna manera, digamos, ¿no? Que todos terminen sus cursos en el tiempo correspondiente, en fin, que funcione bien, que administren bien los recursos de los argentinos. Y por último, y ahora ya me voy a un plano institucional, nos guste o no nos guste, esté bien o esté mal, hayan votado financiamiento o no hayan votado el financiamiento, hay una ley que determinó ciertos fondos para la universidad pública nacional. Y esa es una ley. Y las leyes hay que cumplirlas, digamos. No te gustan, están mal, a mí no me gusta, como se acaban de dar cuenta, pero bueno, para eso están las leyes, digamos, ¿no? Habrá que esperar que haya otra legislación o que haya otra voluntad de la sociedad que decida discriminar y decir, no, a aquellos que son de hogares con menos ingresos les financiamos a la universidad, aquellos que no.
Pero bueno, lamentablemente en ese contexto estamos, y por eso les decía al principio que me daba pena que en lugar de estar discutiendo estos temas como me parece que nos merecemos, bueno, estemos en esta pelea que por supuesto se mezcla la política partidaria, se mezclan las ideologías, los dogmas, etcétera, y no se discute en serio algo que, si bien en el 1918 tenía mucha más justificación, hoy merecía por lo menos una discusión más seria. Pero bueno, así estamos. Bueno, me voy al encuentro de Luis Seco, ya lo tengo allí a la vista, que es economista, que su consultora Perspectivas Económicas publica permanentemente análisis y estudios, y lo voy a saludar. Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Un placer escucharte y te seguí con atención tu introducción al día de hoy. Bueno, gracias. Luis, bueno, obviamente no te llamé por el tema universitario, sino que te llamé para compartir con vos alguna... Yo te cuento, cuando Sí. cuando entré a la universidad pagaba, porque yo entré como excombatiente de Malvinas, Ajá. y en esa época nos daban como no sé cómo decirte, ¿te acordás de la vieja caja de ahorro? Bueno, era como una libreta en la cual Ajá. vos tenías que pegar una estampilla que había que pagar. Y yo me acuerdo que cuando entré en ese momento no quería pagar. O sea, el reclamo de todos nosotros era como Claro, una suerte de cómo vamos a pagar la universidad. Y bueno, y después terminó reimponiéndose la gratuidad. claro. Pero era con una suerte también de clima de época, ¿no? Ujú. Veníamos del proceso, de la guerra y Sí, demás. sí. No, además, Eh, la verdad, para un excombatiente es mucho más justificado que le financien los estudios que para, con todo respeto lo digo, un chico que sale de un colegio secundario de venir pagando, no sé, $2.000 por mes y que después recibe la educación sin pagarla, digamos, ¿no? O Te sin quiero pagar aclarar que yo algo. no fui a las islas, pero bueno, Claro. estuve afectado. Bueno, está bien, pero de todas Pero maneras que sí, está. eran otros tiempos, ¿no? Sí, Se sí. reclamó Sí, sí, además, como la reforma del 18, ¿no? claro, Estamos con un sistema universitario que es la famosa reforma de claro, 1918 y que por ahí tenía mucha lógica en ese momento y por ahí hay que claro. repensar si la lógica del momento no es otra, Sí, ¿no? yo siempre cito a Eric Hobsbawm, de hecho lo cité ayer en un programa de Alfredo Leuco, que el gran historiador marxista, digamos, inglés, que decía que el peor pecado de un historiador no es la mentira, sino el anacronismo. Es decir, de Claro. juzgar con ojos de hoy el contexto del pasado, o al revés, juzgar el presente con el contexto con los ojos del pasado. Pero bueno, así estamos. Bueno, Luis, ¿cómo estás viendo la macro? Fuiste a Sí, grano, vamos digamos. para empezar a hablar, digamos. No, vos sabés muy bien que soy de lo que cree que la macro no es del todo consistente y probablemente esa falta de consistencia es la que genere mayores costos durante la transición, ¿no? O sea, uno tiene que, puesto en perspectiva, yo estoy de acuerdo con lo que dice el presidente de que estamos en un camino hacia una Argentina competitiva, bien metida en las cadenas de producción global y donde se pueden llegar a pagar buenos salarios porque somos lo suficientemente productiva como para hacerlo después de un boom de inversiones y demás, pero esa Argentina todavía no existe y en la transición, que no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar, mejor hacer bien los deberes macro, porque si no puedes llegar a destruir valor muy rápidamente. ¿Qué quiere decir? Si vos tenés una configuración de precio relativo que no es de equilibrio, y que no es la misma que va a haber en el largo plazo, todas las decisiones que tomes hoy, pues las estás tomando precipitadamente. Entonces, me parece que ahí hay un tema fundamental y que el mismo ministro nos dice, ¿no? Cuando el ministro te dice todavía la corrección de precio relativo no se terminó, vale la pena recordarle a la audiencia, pues seguramente vos lo recordarás, que en las primeras 3 o 4 apariciones públicas del ministro dijo, la etapa 1, la fase 1 del programa es de ajuste fiscal y correcciones de precio relativo, y después vamos al programa, que era un poco la idea que teníamos todos, ¿no? Vos con Melco en su equipo, yo estaba con la CUNSA, más o menos todos pensábamos lo mismo. Ahora, el tema es que vamos por la fase 4 y el ministro nos sigue diciendo que todavía estamos en la etapa de corrección de precios relativos. Y me parece que ahí eso es lo que más me preocupa en términos de transición y de términos de la macro. La política cambiaria no me gusta, nunca me gustó, la política monetaria es un intríngulis, digamos, nadie conoce cuál es la función de reacción del Banco Central, cuál es la regla, ni siquiera tenemos muy claro si es la base monetaria amplia o que es un engendro
que nadie sabe muy bien qué quiere decir, o si es el M2 privado transaccional, que también, digamos, que tiene alguna cosa medio ad hoc para la Argentina, cuál es la variable target, o sea, la variable a partir de la cual se formula la política monetaria. Entonces, yo creo que la macro necesita una revisión en términos de las políticas de regulación y las reformas estructurales. Estoy de acuerdo, pero no pagan o no tienen la misma velocidad que tiene la macro. Entonces, No, cuando además, vos Luis, venís... toda esa política de reforma estructural no es lo mismo en cierta secuencia que en la secuencia, digamos, no es trivial que vos puedas hacer la macro por un lado y la reforma estructural por el otro y que se van a encontrar al final del camino, porque claramente una cosa influye en la otra, ¿no es cierto? Sí, claro, y ahí, viste, siempre voy a hacer, cuando digo esto, luzco medio temerario, pero el gobierno de Milei es bastante gradual en ese sentido, ¿no? Uno podría decir, bueno, Luis, ¿qué le vas a pedir? Digamos, ¿no? Es que, digamos, no tenía mayoría, pero tenía un respaldo popular gigantesco. De hecho, la política medio que se le acomodó a Milei frente a semejante respaldo en un contexto de ajuste duro. Y tal vez tendría que haber acelerado un poco. Y ahora se nota que, digamos, el no haberlo hecho antes es como que es más difícil, porque ya estamos en la carrera o en el camino hacia la elección de 2027. Y ahí viene el otro tema de la macro, para redondearte la respuesta, que me está preocupando en estos días. No sé si a vos tenés la misma sensación, pero transitamos todo el 2024 y el 2025 con la idea de que la bisagra eran las elecciones de medio término, ¿no? Era como que había un antes y después. Si Milei lograba el apoyo popular, digamos, traducirlo en votos y en eso en un poder territorial y legislativo razonable, vos decía, bueno, ya está, esto tenemos la posibilidad de creer de que esta vez sí es diferente. Y ahora yo lo que veo es que lamentablemente, por esta macro que no termina de ser del todo consistente, más los propios errores que comete el gobierno, la bisagra se está corriendo al 2027, ¿no? Y para el 2027 falta mucho. Entonces uno empieza a preguntarse, bueno, pero ¿cómo hacemos para transitar de nuevo otro año y medio esperando un resultado electoral que nadie le puede poner en la firma de qué va a pasar, en un contexto en el cual hay dinámicas macro que, como te decía antes, me parece que son en cierta medida preocupantes, ¿no? Sí, yo ahí te complemento en todo caso que el proceso de transición derivado de digamos, del cambio estructural o del cambio de régimen, etcétera, exige para muchas empresas o para muchos empresarios tomar decisiones complejas, digamos, ¿no? Porque hay que tomar decisiones no quiero ir al extremo de Milei, de adaptarse o quebrar, pero hay que tomar decisiones si invertís, si no invertís, si desinvertís, si cambiás de rubro, si te especializás de una manera, si te especializás de otra, y no es lo mismo tomar esa decisión sabiendo que la macro está ordenada y que la probabilidad de que este régimen se consolide, que tomarlo bajo dudas, porque por supuesto algunas decisiones grandes, como las grandes empresas que tienen, digamos, el RIGI o algún tipo de garantía, o que, digamos, pueden tener otro tipo de análisis, que una empresa mediana, una empresa chica, el empresario tiene que decir, bueno, cambio esta máquina, no la cambio, es a este precio, este dólar va a ser el dólar con el que voy a tener que competir, como vos decías, estos son los precios relativos a los que tengo que competir, esta es la infraestructura que me brinda el sector público, estos son los impuestos, en fin, claramente me da la impresión, y para reforzar lo que estabas diciendo, que nos mostraron en algunos temas el final de la película, pero resulta que todavía la dinámica no llegó a ese final, ¿no es cierto? Sí, sí, está perfecto el resumen que hiciste, ¿no? Y los dos últimos puntos que citaste, que es la cuestión de infraestructura y la cuestión tributaria, son dos temas fundamentales que no tenemos, no sé vos, pero no tenemos ni idea hacia dónde vamos, porque, digamos, el tema de infraestructura sabemos que es muy difícil que el sector privado lo resuelva per se. Fíjate lo que pasó, sin ir más lejos, con el tema de las compras de gas, ¿no? A partir de este año se suponía que tenía que ser la industria la que comprara el gas. Bueno, justo vino el shock externo, pero no se habían puesto de acuerdo y tiene que salir de nuevo en ARSA a comprar gas o el Estado para comprar gas para no quedarnos sin gas durante el pico invernal. Y el tema tributario es otro en el cual yo creo que es muy difícil tomar decisiones cuando no sabes cuál va a ser la estructura tributaria. Desde el gobierno nos dice, ya tenemos la ley escrita, pero nadie sabe muy bien quién la escribió ni en qué consiste. Hablás con el sector privado y decís, che, a vos te consultaron y las empresas más grandes de Argentina te
te dicen que no saben de qué se está discutiendo, cuál va a ser la propuesta del Ejecutivo. Yo lo que a mí me preocupa es que vos destruís valor, ¿no? Porque cuando yo leo o escuchábamos que tal o cual empresa cerró, o que tal o cual empresa no va a producir más y va a importar, eso es destrucción de valor, ¿no? Porque hay todo no solo un capital hundido ahí dentro de cada compañía, sino tenés habilidades desarrolladas, ciertos niveles de tecnología, digamos que por ahí para un día para otro uno cree que se volvieron obsoletos y tal vez no, pero es que no dan los números. Entonces, a mí me preocupa mucho esa destrucción cuando se hace sobre la base, como bien contaba vos, de una estructura de precio relativo que tal vez no sea la definitiva, y ahí entran variables claves, que son el tipo de cambio, obviamente, el costo de energía y el costo salarial, donde tenemos muy poca noción de si esto es lo que estamos viendo, son los precios definitivos y los costos definitivos, o si vamos a otra configuración en cualquier momento. Y ahí viene con lo que al último hablé con vos hace varios meses atrás, que yo te decía, a mí me preocupan las fases. Ir por la cuarta significa que hay una quinta, y entonces es como que nunca terminamos, ¿no? De decir, bueno, esto es lo que hay, tomo las decisiones, o pongo de bolsillo o no pongo de bolsillo, y cierro. Y eso me parece que es un tema clave que no puede durar mucho tiempo más. Sí, a mí me gustaría saber o mejor dicho, estar seguro, y es una palabra quizá exagerada, pero cuando cierra una empresa, bueno, vos y yo somos economistas, sabemos que una empresa le va bien, le va mal, toma decisiones, no toma malas decisiones, buenas decisiones. A mí me gustaría saber, cuando cierra una empresa, estar seguro de que cerró por culpa de la empresa. Y no que cerró por esto que estábamos hablando antes, porque es decir, por supuesto, siempre hay mezcla de cosas y qué sé yo, pero bueno, es mucho más. A ver, voy a decir no quiero usar. Voy a decir algo que no corresponde, pero estamos entre amigos. A mí me deja más tranquilo saber que una empresa que cerró porque el empresario se equivocó, porque la pifió, porque se metió en un mercado que no tenía que meterse. Porque no la vio, qué sé yo. Porque no la vio, qué sé yo, que le puede pasar a cualquiera y no es ni es un pecado ni es un drama. Bueno, lamentablemente es un drama para él, pero bueno, podrá reconstruirlo, rearmarlo. Pero me deja mucho más tranquilo eso que pensar, pero esto será porque el empresario no sirve, será porque, bueno, hay una decisión en la casa matriz de que Argentina no va porque ya estaba tomada hace 4 años y no vamos a cambiar ahora, es una decisión porque estos impuestos son impagables, porque la infraestructura es más fácil, es más baja la logística entre China y Argentina que entre Córdoba y Buenos Aires, porque hay contrabando y las empresas no pueden competir, qué sé yo. Todas estas cosas que vos te vas enterando en la micro, pero que forman parte del programa, ¿no? Ahora te quiero llevar a... Déjame claro. Nota al tuit, por favor. Yo te iba diciendo últimamente que el mejor tuit del año fue uno que hizo Hernán Lacunza, que un poco resume lo que estabas diciendo, o resumen mi idea por lo menos, que es que cuando más o menos decía esto el tuit, decía, si yo veo que cierra una fábrica de galletitas, una fábrica de neumáticos, una que hace leche, u otra que hace carne, u otra que hace metalmecánica, y es muy difícil pensar que ese es un problema micro, o sectorial, o regional, si querés. Es un problema macro. La macro algo está haciendo ahí atrás. No sé qué opinar, pero me parece que ahí le dio en la tecla. O sea, es muy difícil explicar todo de la micro. Es cierto, vos podés decir, bueno, puede haber una empresa láctea que hizo mal las cosas, una empresa de galletita que hizo mal las cosas, una de carne que hizo mal las cosas, una de pollo o una de neumáticos. Pero es difícil, digamos, que esa configuración, vos digas, justo la casualidad que tantos sectores distintos tengan los mismos problemas de rentabilidad. Y uno habla con los clientes y los clientes te dicen, mira, estoy ahí, el que te gana plata te dice, sí, olvídate de los sectores que le va bien, ¿no? Pero a los restos de los sectores como que están todos en el límite. Entonces me parece que hay una cuestión de que el gobierno debería preguntarse si la macro está en orden, pero bueno, ya sabemos la respuesta, ellos creen que sí, o sea que no veo mucha margen para que cambien en el corto plazo, ¿no? Claro, yo te diría ahora, poniéndome en abogado del diablo, decir, bueno, hay un mercado cambiario
un régimen cambiario relativamente libre, por supuesto con ciertas restricciones, y en ese mercado hoy están sobrando dólares, como dice el gobierno, porque la energía, porque el agro, y yo agrego porque además se han caído las importaciones, pero bueno, eso es otra cuestión. Y bueno, y eso tira el tipo de cambio para abajo, y Argentina va a tener que acostumbrarse que el tipo de cambio de equilibrio de Argentina es más bajo, porque ahora tenemos un escenario externo con el petróleo, con el gas, en poco tiempo con la minería, etcétera, que nos va a dar un superávit comercial que antes no teníamos. Entonces, bueno, ese sería, en todo caso, un precio relativo. Voy a usar otra vez la palabra que los economistas no deberíamos usar, de equilibrio, en el sentido de decir, bueno, mirá, si tenés tanto sobrante de dólares por las exportaciones que hay, y bueno, es así. ¿Qué le dirías a eso? No, primero que el sector externo tiene déficit, ¿no? Uh-huh. La cuenta corriente del balance de pago da negativa, o sea que no es que nos sobran tantos dólares, todos los dólares que generamos por la balanza comercial nos los comemos por otro lado, digamos. Los usamos para otras cosas, pagar servicios, pagar deuda. Entonces, no es que nos sobren tantos dólares, Enrique, o sea, estamos ahí todavía con la expectativa de decir cómo financiamos el desequilibrio que todavía nos queda. Es cierto, uno puede comprar futuro, decir, bueno, mira, futuro, olvídate, es este año, y probablemente el año que viene que hay que pagar mucha deuda, pero después ya, digamos, vamos a estar en un régimen en el cual van a sobrar definitivamente los dólares. Ahora te vuelvo a una trinchera un poco más acá. Si es tan así, ¿por qué no flotamos? ¿Por qué no sacamos todas las restricciones? O sea, ¿por qué no probamos? Porque vos y yo, vos no sos tan crítico por ahí como yo, pero digo, si el tipo de cambio es 1400 y flota, y yo te digo, bueno, flaco, tenías razón. Si no, ninguno de nosotros es necio. Si cuando reconocemos que nos equivocamos, aceptamos la crítica y demás, bueno, nos equivocamos. Ahora, mientras yo veo que el tipo de cambio está regulado, o bastante férreamente controlado, con controles de capitales. Es más, yo te digo, los países que fueron exitosos pusieron controles de capitales, la entrada de capitales. No a la salida, como los que tiene la Argentina, en definitiva. Entonces, yo digo, me parece que ahí hay un tema fundamental, que es, si está todo bien en términos cambiarios, y este es el tipo de cambio que llegó para quedarse, y demostrarlo liberando. Porque si no, es más, te sacás un peso encima, que es justificarlo. ¿No? O sea, toda esta pregunta no hubiéramos hablado ni un minuto. Sí, entonces, yo te diría, digamos, yendo también un paso más atrás, que en esa descripción que hiciste del problema del déficit de cuenta corriente, digamos, no está incorporado el hecho que el Banco Central de Argentina tiene que tener reservas, digamos. O sea, seguimos con una anomalía de un Banco Central que no tiene reservas propias. Eso no se ve en ningún país emergente exitoso, que por lo menos tienen 10, 15% del PBI en reserva. No digo que tenerlos ahora, pero por lo menos comprarlos. Y ahí me hace ruido la propia declaración del presidente o del ministro de Economía, cuando dicen, si no fuera porque el Banco Central compra, el dólar valdría 1100. Bueno, eso quiere decir que si comprara más, valdría más. O sea, no hay una simetría, o digamos, que decir que si intervengo para comprar a 100 millones de dólares por día y eso me lleva el dólar a 1400, a lo mejor si intervengo para comprar, invento por supuesto, 200 millones de dólares por día, me lo va a llevar a un nivel más alto, y ahí puedo acumular las reservas que el Banco Central necesita. O sea porque no liberaste por el lado, o sea por el argumento que vos acabás de dar, es decir, bueno, mirá, si están tan tranquilos, flotemos y listo. O sea por el argumento de que tenés que acumular reservas propias para enfrentar como hace cualquier país emergente que tiene el problema de tener que enfrentar cualquier crisis inesperada, cualquier shock, cualquier corrida, inclusive la electoral. Por las dos razones deberíamos hoy tener quizá un tipo de cambio más alto en el marco, ya sea de la flotación o ya sea de la compra más agresiva de dólares, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que debería comprar más. Pero bueno, para mí es más paradójico que lo que dijo Milei en ese sentido fue cuando Milei en público, delante de gente de peso, por decirlo de alguna manera, le dijo al presidente del Banco Central, no, vos estás comprando, pero sabés muy bien que a mí no me gusta, no compres tanto, porque, o sea,
es como que a Milei, viste, la política de Milei no tiene un objetivo de acumulación de reservas, porque a él le preocupa la emisión monetaria que está detrás de esa emisión de reserva y qué pasa si no hay demanda de dinero por esa emisión. Con lo cual se contradice a sí mismo porque después nos cuenta a todos que vienen los 18 mejores meses de Argentina porque está aumentando la demanda de dinero, cosa que no sé si vos te da que está aumentando, a mí no me da que está aumentando. No, por ahora no, pero bueno, ¿quién te dice? Además, yo vengo explicando hace rato, lo dije acá también, que para mí a la política monetaria es a la política económica lo que la física cuántica es a la física. Digamos, es una cosa imposible de explicar, imposible de determinar qué es demanda y qué es oferta, así que si es M3, M2, M transaccional, no lo sé. La última que te quiero hacer, Luis, ya desafiándote es, ¿cómo te imaginas los próximos meses en este contexto? Yo creo que van a ser meses muy parecidos a lo que hemos tenido, no veo una economía que perceptiblemente se recupere. La tasa de inflación va a seguir en el 2% mensual durante un par de meses más, 2 y pico, durante varios meses. Hay una decisión que tiene que tomar el gobierno que es fundamental, es qué hace con los precios de la energía, si lo sigue de alguna manera metiéndole una cuña o no, y eso es un tema importantísimo para Argentina, porque estamos apostando de que el futuro de Argentina es la energía, y si vos tenés una cuña permanente entre el precio internacional y el precio que recibe el productor local, en algún momento sabemos que eso termina funcionando mal. No funcionó siempre mal en Argentina. Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar economía era famoso el paper de Sturzenegger que mostraba que cada vez que aumentaban los precios internacionales del agro aumentaban las retenciones. Bueno, acá digamos, esas cuñas han funcionado con distintos maquillajes, pero han funcionado mucho tiempo sobre muchos sectores y no sería bueno que la energía también caiga dentro de esa lógica. Así que no veo una recuperación, digamos, que de la economía que haga que todas estas dudas que uno tiene respecto de cómo vamos a llegar hacia el 2027 se disipen rápidamente. Pero el gobierno tiene una plataforma en la cual puede actuar. Yo lo que digo es una pena desaprovechar este tiempo pasivamente, ¿no? Yo creo que tiene... Pero bueno, ahí bien, yo ponía otros factores. Yo el otro día ponía de ejemplo el tema de la reforma o la modernización laboral. Hay muchos aspectos centrales que no están reglamentados. ¿Y quién junta la cabeza para reglamentar esa ley? El jefe de gabinete. El jefe de gabinete está más preocupado por su propio carpetazo y los carpetazos que le quiere armar a todos los demás para demostrar que los demás son peores que él, que en gestionar la cosa pública. O sea, hoy yo diría, llamás a ARCA, llamás a la CNB, llamás al Ministerio de Trabajo y decís, muchachos, ¿qué falta reglamentar? Y falta reglamentar el capítulo del FAL, el capítulo tal, el capítulo... La otra vez salió del RIFL, que es este régimen de incentivos, que está muy bueno, se reglamentó, pero todavía faltan pedazos importantes de la ley que no están reglamentados, y eso es gestión. Entonces yo digo, hay pasividad en la macro, porque se cree que con lo que hay funciona, la idea esta de ser medio ambiguo va a pagar en el tiempo, cosa que a mí mucho la ambigüedad me parece más destructiva que constructiva, pero bueno, acepto que les guste la ambigüedad tanto al presidente del Banco Central como al ministro de Economía, pero por otro lado, donde no podés ser ambiguo es en el día a día de lo que vos mencionabas, que yo estoy totalmente de acuerdo, que son las reformas que vos tienen que tener una secuencia, conseguís aprobar una ley, sacarle el jugo a la ley. Entonces digo, me parece que el gobierno tiene una plataforma de donde actuar, que es su vocación fiscal, aunque bueno, obviamente eso genera reclamos como el que vimos hoy, y que seguramente generará más reclamos hacia adelante, pero me parece fundamental que no pierda más tiempo. Clarísimo, Luis, te agradezco mucho estos minutos, como siempre es un gusto charlar con vos y seguiremos en contacto. Te mando un abrazo grande. Un placer, y menos mal que no dijiste nada de River San Lorenzo. No, viste cómo te respeté, Aunque me gusta mucho que todo el marco de la transmisión sea azul y roja, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Abrazo grande. Nos vemos. Ya venimos. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora
Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. El mejor gimnasio te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Muy bien, creo que ya estoy en contacto con Dante Sica, que es fundador y director de ABCEB, y a quien ya saludo. Dante, Enrique Sebas, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Gracias un gusto por llamarme, saludarte y muy gentil por atendernos vos. No, al contrario. Dante, leía la semana pasada una nota que escribiste con un colega español vinculado con, el 1 de mayo Argentina ingresó, el Mercosur y la Unión Europea pusieron en marcha por lo menos el capítulo comercial del acuerdo de libre comercio, valga la redundancia, o del acuerdo de integración con Europa. Para recordar a los oyentes, simplemente el acuerdo tiene 3 patas, uno estrictamente de comercio y 2 vinculados con inversión, con coordinación política, etcétera, lo que tienen los verdaderos tratados de integración o de asociación comercial, y por razones vinculadas con cómo funciona la Unión Europea y las objeciones que hay, por lo menos entró en vigencia el que tiene que ver con el comercio, que digamos es un pedacito, pero no es menor, digamos, ¿no? Entonces quería primero que me hagas un pequeño balance de las ventajas, de la oportunidad, de qué cosas sirven, qué cosas en todo caso nos generan algún problema del acuerdo, ¿no? Sí, es una nota que escribimos con Ricardo Martínez Rico, que es socio nuestro, una consultora en España que trabajamos hace unos años, buscando inversiones cruzadas, ¿no?, entre Argentina y Europa. El acuerdo es importante, te diría que lo que se puso en marcha es casi el 70% del acuerdo, lo que quedó fue la parte más de, si querés, de tema de cooperación internacional y algunas facultades que los países no delegaron en la Comunidad Europea y que después tienen que hacer, esa vuelta de recorrer los 28 países como para que sea la aprobación. Pero lo sustancial, si querés, del comercio ya está en vigencia. Yo te diría que es un acuerdo, quizás si hoy empezara esa negociación sería muy distinta. Vos recordá que esa negociación empezó a finales de los 90, cuando China como fenómeno comercial no existía. Claro. ¿No? Y donde nuestro primer mercado en ese momento era Europa. Entonces, claramente es una negociación que se fue dando en el tiempo, si querés, se fue desfasando, pero toma muchísima relevancia en la actualidad, no por el tema de comercio, sino por el tema, si querés, de certidumbre. En un mundo incierto, que está cambiando las reglas de juego porque las está transformando en medio de tensiones entre reglas, multilateralismo y poder, toda esta disputa entre China y Estados Unidos, etcétera. Tener un acuerdo comercial, que es más que un acuerdo comercial, porque fija soluciones de controversia, temas regulatorios, normativos, y en especial para un país como Argentina, que ha sido violador serial de contratos, da una señal de certidumbre para los procesos, no solo de comercio, sino de inversión. Entonces, en una primera instancia, claramente las cuotas y el sector agropecuario es el que más rápidamente, si querés, reacciona. Fíjate, pequeños casos. Ya hubo una exportación de miel de una cooperativa de Entre Ríos, una cooperativa apícola que pudo exportar miel con arancel cero. Antes tenía arancel de 17%, y esto impacta. Ya hubo, esta semana se anunció una inversión que no es una relación directa, pero es una relación, te diría, indirecta de un grupo español que compró un 35% de una empresa de la familia Blaquier, que es una productora de porcinas, para poder exportar. Digo, vamos a empezar a ver esos movimientos. Y claramente el sector industrial, que siempre pensó que era el pato de la boda, ¿te acordás que había una discusión de que por ganar mercado agropecuario íbamos a entregar entre comillas, el mercado industrial? La industria se ha logrado hacer una negociación que es asimétrica. Bajan primero los aranceles en Europa y los nuestros bajan mucho más lentos en el tiempo. Vos pensás que
automotriz va hasta 15 años de baja la protección. Es ahí donde, si querés, el sector industrial tiene el principal desafío. Bajan los aranceles, pero va a tener que adaptarse a las normas regulatorias del mercado europeo. Un mercado muy exigente, pero que cuando vos vendés en Europa dulce de leche, después lo vendés en todas partes del mundo. Dante, dos cosas ahí, ¿no? La primera, bueno, vos lo mencionaste, es una negociación que llevó tanto tiempo que, claro, las cosas han cambiado mucho, sobre todo, y lo que vos subrayaste muy bien, que es la presencia de China, que se ha convertido en un, no lo quiero decir mal, pero en un problema para el mundo, en el sentido de que su necesidad de mantener su nivel de actividad vía exportaciones lo ha llevado a ser, bueno, una potencia del 50% de la producción industrial y bueno... pero vos pensás que en el 90, finales del 90, era menos del 1% del PBI industrial China, hoy es el 35%. Claro, claramente. El segundo tema, ya vuelvo a China, el segundo tema es, por lo que leí, por lo que me informé, vos sos más experto, pero la Unión Europea, yo te diría hoy, y otra vez exagerando, que es el enclave que sostiene las banderas del cambio climático, de digamos de la energía renovable, de un montón de cosas que otras partes del mundo, pienso en Estados Unidos en primer lugar, han como dejado de lado, se dice, bueno, mire muchachos, no insistamos por esta línea, digamos, vamos a seguir consumiendo combustibles fósiles durante muchos años porque la matriz esta no va a poder cambiar muy rápidamente y el cambio climático, exagero por supuesto, en el caso de Trump es un invento woke o como se llame, y en alguna medida, no quiero otra vez cargar las tintas, pero el gobierno argentino en algunos casos comparte esta definición. Y en todo el intercambio comercial con Europa aparecen cuestiones vinculadas con que, bueno, que los productos que se exporten no tengan origen, por ejemplo, en el caso agrícola, en la deforestación, que los productos todos tengan una trazabilidad, que haya, bueno, en la proporción del tipo de forma en que se construyeron o que se manufacturaron, en el caso de manufacturas. ¿Cómo ves esa convivencia entre una Europa que es muy exigente y en algunos casos digamos usando barreras pararancelarias, pero bueno, vos me corregirás, en una Europa que es muy exigente, una Argentina que nunca estuvo demasiado preparada para esto y que regulatoriamente, internamente, tampoco parece estar demasiado preparada, ¿no? A ver, yo creo que es buena tu pregunta. Primero lo que hay que tener en cuenta es que los acuerdos hay que cumplirlos. Uh-huh. O sea, cuando uno firma un acuerdo, el acuerdo está para cumplir. El año pasado, viste, en el foro que hacemos todos los años, invitamos a Aznar, y Aznar decía, bueno, ahora para que Argentina y el Mercosur vaya bien, tienen un acuerdo, cumplan el acuerdo, ¿no? Un país de nuevo, como nosotros, que violamos cuánto contrato teníamos, sí, no solo los del fondo, digo, todos los marcos regulatorios siempre han sido de alguna manera violados. Entonces creo que hemos firmado un acuerdo, el acuerdo tiene exigencias, tiene fuertes exigencias ambientales por parte de Europa. Europa es una especie de benchmarking a nivel internacional de normas regulatorias y de alguna manera independientemente de lo que piense el gobierno, el acuerdo se firmó y hay que cumplirlo. Entonces la primera cuestión es esa. Segunda, las empresas se están preparando. La empresa GD, viste que es la gran exportadora de aceite de soja, ya hizo un trabajo con una empresa cordobesa, si no me equivoco es Antex, los 2 años anteriores, donde hoy ellos pueden exportar aceite de soja donde demuestran a través de certificación y trazabilidad que no viene de soja de deforestación. Bueno, hay que empezar a cumplir las normas para ingresar. De nuevo, si nosotros logramos, si el sector privado avanza, cumple las certificaciones, en especial aquellos que son exportadores, si exportás a Europa, exportás a todo el mundo, te da una fortaleza en tu mercado y también vos volvés a exigir los mismos para ellos, porque estas condiciones son recíprocas, ¿no? Digo, los que quieran exportar a Argentina van a tener que cumplir las mismas condiciones, por lo menos los europeos que están cumpliendo en Europa. Entonces creo que ahí hay un tema de principal desafío. Con respecto al tema que dijiste, es cierto de la transición, si querés, energética, hay
presiones para empezar a, no te digo a flexibilizar, pero desde la invasión de Rusia a Ucrania, donde se acabó el gas barato de Rusia, todos están revisando su política energética, y te diría que más tarde o más temprano, en los próximos años, me parece que esa famosa prohibición del 2035 de no poder vender más, comercializar vehículos de combustión en Europa, no te digo que va a desaparecer, pero me parece que se va a ir relajando, porque esa idea de que íbamos a ir a un mundo eléctrico en términos de tracción desde el punto de vista automotriz, hoy está cambiando por vamos a ir a un mercado donde va a haber múltiples, si querés, tecnologías, pero que en definitiva todas van a ser cada vez más respetando el medio ambiente y siguiendo pautas de descarbonización. Entre nosotros, fíjate que hasta la FIA, la Fórmula 1, está discutiendo para el 2030 volver a motores de combustión, porque van a estar con combustibles sintéticos que son casi tan eficientes como algunos eléctricos o híbridos, ¿no? Dante, pusiste énfasis en algunos productos que son los típicos productos de la agroindustria argentina o de la bioeconomía, como se dice ahora, en donde tenemos ventajas competitivas y en donde obviamente Europa, sobre todo los agricultores franceses o los subsidiados productores agrícolas en Europa, siempre se han resistido. Ahora, mirando el sector industrial, ¿hay oportunidades? Hay que readaptarse porque ahora, está bien, con un proceso de 15 años, en muchos casos va a ser lo suficientemente lento, pero ¿puede alguien en la industria argentina, y no me refiero a una gran empresa, me refiero a las que predominan en la Argentina, ¿no es cierto?, tener oportunidades en el marco de este acuerdo? Yo creo que sí. Déjame que te ponga 3 ejemplos. Dale, sí, claro. De sectores como para avanzar. Voy al caso de calzado. Argentina tiene un polo de empresas productoras de calzado de alta gama, ¿no? ¿Viste? Los que se usan para trabajo, para fiesta, muy fuerte. Cuando uno dice un polo, son entre 60 y 80 empresas que viajan todos los años a Milán, exponen en las principales ferias. ¿Cuál fue siempre la gran dificultad que tuvieron para ir a un mercado de alto valor de ingreso que paga, si querés, esos productos? El tema de la volatilidad de la macro. Claro. Donde un año podían tener un contrato y al otro año desaparecían porque con el tipo de cambio se les había acabado el negocio. Entonces hoy, con un arancel que baja, si querés, a cero y que los deja tan competitivos como otros productos que están entrando a Europa, y en un marco de estabilidad, claramente tiene una posición. También hay que, si querés vuelvo un punto atrás, el acuerdo con Europa, sin estabilidad macro, claro, y sin desregulación, un marco regulatorio constante no sirve de nada. Seguro. ¿No? En el sentido de que vos tenés que, al acuerdo, como le pasó a España cuando entró a la Comunidad Europea, hay que acompañarlo con reformas. De estabilidad macro, más reformas estructurales, de regulación, te permiten vos poder ganar. Entonces, ahora, todo el sector calzado, y seguramente el sector medio, el que compite con China, le va a costar un poco más. Claro. A lo mejor el de seguridad puede entrar en algunos nichos, pero claramente nosotros tenemos un grupo de empresas que pueden aumentar su volumen, tienen calidad, fueron certificados muchas de esas empresas por marcas de Europa que querían venir a buscar para hacer algún trabajo fazón, o sea que tienen entrada. Segundo, siempre te interrumpo un segundo porque me hiciste acordar, un amigo mío me contaba esta situación que vos acabás de contar. A finales de la década del 90, ellos de pronto se pusieron a producir zapatos, encontraron una beta para ir a Europa a fabricar, a vender, cambiaron la maquinaria, hicieron todo el proceso que vos mencionabas, y resulta que, claro, les agarró el 2001 el salto del tipo de cambio y toda esa inversión que habían hecho no les sirvió para nada, o sea, para resaltar lo que es la estabilidad macro, ¿no es cierto? Totalmente, y vos fíjate, cada crisis del sector externo, vos volteabas exportadores y siempre volteás los chiquitos, claro, ¿no? Si querés un gran tema de lo que te da un acuerdo a la estabilidad, es la estabilidad en la exportación. No quiero exportar una vez mucho y después nada, quiero ser regular y a ir creciendo y ganando mercado. El segundo es el sector textil. El sector textil, la propuesta que se firmó y que está incluida lo que llaman en la oferta y que se consensó, es una oferta que se hizo entre las cámaras empresariales del Mercosur, firmaron con las cámaras empresariales europeas. Entonces, ¿qué te quiero decir? No hay
asimetría que ahora vamos a estar inundados por, si querés, productos españoles o productos europeos, claramente con salarios mucho más altos y mejor tecnología. La oferta que se hizo es una oferta que se consensuó entre los productores textiles del Mercosur con los productores textiles europeos. Entonces ahí no veo una dificultad y obviamente vos en Europa competís con moda, contra un lugar de moda. Te vas a tener que tener un trabajo para hacer. Y el tercero está la gran industria agroalimentaria. Por eso te ponía el caso de esta inversión que hizo una empresa española en porcino. Te pongo otro caso de un cliente nuestro que viajó esta semana a Madrid. Hace un mes cerró un acuerdo con una empresa española para exportar a España aceitunas. ¿Viste cómo importar vino somos nosotros, no? Sí. Ahora, ¿qué fue eso? Fue una muestra para ver el tema de entrega, la calidad, si se respeta, etcétera. Y ahora están firmando un acuerdo para empezar a producir en conjunto para aprovechar la potencia del mercado. Un tema importante que te puede aportar y le puede dar mucho impulso a las empresas es buscar socios en Europa, porque un socio europeo, ¿qué tiene? Tiene el mercado y tiene el financiamiento, que todavía nosotros no tenemos profundidad financiera. Entonces vos tenés una empresa en Europa que se financia a largo plazo al 2,6% anual y tiene la estructura de mercado. Bueno, vos podés hacer un proceso contrastación de muchísimos productos alimentarios que hoy Europa demanda y que los puede estar produciendo acá. Entonces digo, ahí hay una gran ganancia. Mira, yo hace 15 días hablaba con el ministro de Hacienda de Fayad, de Mendoza. Él me dice, mira, el nivel de consumo de vino a nivel internacional está cayendo, cada vez se consume menos vino, dice, y nosotros durante décadas fomentamos al productor, no a la reconversión, a que mantenga la vid. Y hoy nos sobran 50.000 hectáreas de vid que tenemos que reconvertir. Ahora nos falta financiamiento. Entonces hoy vos podrías estar reconvirtiendo zonas, te digo Mendoza como pasa en Río Negro, sino con las crisis de la pera y la manzana, reconvirtiendo esos sectores para que sean proveedores europeos contra estación, de frutos secos, de distintos tipos de productos. Entonces hay una gran plataforma. Ahora, ¿qué necesitas? De nuevo, el acuerdo, ingresas al mercado, empezar a ver las condiciones. Vendemos lo que ellos compran, no lo que nosotros tenemos, entre comillas, ¿no? Tenés que adaptarlo a las condiciones de reglas. Y después Argentina, respetar estabilidad y reglas y empezar a buscar financiamiento para acompañar esto. Es una puerta de entrada a una plataforma de integración. Clarísimo. Te hago las últimas dos preguntas. Una con la típica desconfianza argentina, ¿no es cierto? O del argentino, o mía, qué sé yo, para no escudarme en la generalidad. ¿Europa va a hacer muchas trampas en estas cosas? Europa, a ver, tiene también una presión política. Fíjate sí, lo que fue, a eso me refería, digamos, ¿no? Francia, las regulaciones están claras. Entonces, ¿cuándo aparece? Si vos violás alguna de las cuestiones, te pueden llegar a presionar. Ahora, los parámetros y todos los temas regulatorios están claros. Obviamente siempre hay un tema de controversia, pero esto es como todo, rompimos el dique. ¿Viste cuando se rompe, se hace una grieta y el agua empieza a filtrar? La cuestión es entrar, hay que estar atentos, y para eso tienen que funcionar los organismos de solución de controversias. Bien. Y la última, el acuerdo no lo firmó Argentina, lo firmó Mercosur, y en Mercosur está Brasil, digamos, que en términos de producción, de escala, de financiamiento, inclusive por el tamaño de su mercado de capitales, etcétera, tiene una gran ventaja respecto a la Argentina. ¿Es Brasil competidor en estos rubros o es Sí, seguro. Ajá. Seguramente va a ser competidor para poder entrar al mercado y poder aprovechar. Ellos tienen la escala es importante. Y aparte hay otra cuestión, yo me tomé el trabajo de mirar en los últimos meses todas las páginas web de todas las cámaras importantes empresariales de Brasil y de las distintas federaciones. Hace más de un año vos ves artículos, trabajos, información con respecto a lo que pasa en el acuerdo, están haciendo seminarios, etcétera. En diciembre revisé las principales cámaras argentinas y Ciara y la Sociedad Rural eran los únicos que tenían documentos sobre la Mercosur Unión Europea. Entonces creo que las empresas argentinas se están empezando a involucrar más, se están preparando. Las que tenían la mirada, como el caso de AGD, ya estaban todas trabajando.
acá en Argentina, por esta desconfianza que vos decías antes, recién ahora se están dando cuenta que se abrió la puerta de entrada. Y ahí el que pega primero pega dos veces, ¿no? Decía el dicho. Dante, te agradezco mucho estos minutos, como siempre, muy clarito y muy importante lo que estabas comentando, porque bueno, en medio de esta vorágine que tenemos entre la política y el tipo de cambio y la deuda, etcétera, perdemos de vista esta cuestión estructural que es muy fuerte, ¿no es cierto? Es una puerta de entrada y insisto, es más que comercio, es una plataforma de integración productiva. Ahora, tenemos que empezar a movernos, ¿no? Hay que despertarse, hay que dejar de pensar solo en el tipo de cambio o cuánto es el nivel de reservas y las empresas meterse a trabajar en cuestiones de competitividad, innovación y empezar a buscar socios. Clarísimo, Dante, te mando un abrazo grande, que sigas muy bien. Un abrazo, Enrique, gracias por llamarme. Dante Sica, ex secretario de Industria en la Argentina y fundador y director de ABC, bueno, comentando, ya habíamos hablado en su momento del acuerdo, pero ahora el acuerdo está vigente, digamos, y para muchas empresas, inclusive algunas que lo están pasando muy mal en la Argentina, me refiero por ejemplo al caso calzado y textil, puedan mirar alguna oportunidad de adaptación, como hablábamos antes con Luis Seco. Muy bien, llegamos hasta acá. Gerardo, gracias por tu trabajo del otro lado del vidrio, que adivino, porque sigo con estas luces acá adelante que me están matando. A ustedes muchas gracias por haber estado allí y en una semana nos reencontramos. Chao. Acompañaron a Enrique Sebach en un Zoom sobre la economía. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. Sofingen, financiando la economía real. Podés soñar con emprender un nuevo proyecto, con armar una pyme, con remodelar tu casa, con tener la mejor cosecha de la historia, o hasta con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande. Pensá en macro. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios AM 1220.